Gracias por continuar en sintonía. Vamos a hablar sobre la fusión de ministerios y la eficiencia de servicios públicos. Para eso está con nosotros ya Pablo Villalba, comunicador y catedrático universitario. Pablo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. La fusión de los ministerios en Ecuador es parte de un plan de eficiencia administrativa. Este proceso de alguna manera implica la integración de varios ministerios, según su análisis. ¿Cómo lo ve? ¿Es posible que se pueda realizar esto? Bueno, hay que considerar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cultura, hay algunas instituciones que dependen en este momento del Ministerio de Cultura y que involucran una cierta infraestructura, una provisión de servicios. Entonces, pensaría que a lo que hay que enfocarse es a mantener esa provisión de servicios. Sabemos que las circunstancias pueden ser variables, pero por ejemplo, bibliotecas. Por ejemplo, lo que significan las orquestas sinfónicas, lo que significa dos institutos, que es el Instituto de Fomento a la Creación y el Instituto que tiene que ver con el cine, ¿no? Entonces, esto significa seguir proveyendo fondos para que la creación de contenidos y la creación de proyectos siga fluyendo. Eso es lo importante, ¿no? Porque además, si consideramos lo que establece la Constitución, ahí hay algunos temas. Por ejemplo, los derechos de la ciudadanía a mantener su identidad cultural, a acceder a los bienes y servicios del Estado. En el campo, por ejemplo, audiovisual o de las industrias creativas, desde hace muchos años se mantiene un fondo que mantiene vivo un sector que en otras circunstancias tal vez no podría mantenerse en pie, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta algunas cosas como, por ejemplo, hay ciertos sectores de la cultura que no necesariamente van a ser de alguna manera rentables desde el punto de vista económico, pero siempre van a tener una utilidad muy grande para la sociedad. Esto a la vez también lo que se pretende es que haya una gestión más ágil, una gestión más eficiente. Se podría hablar, en el caso de que se dé esta fusión de los ministerios, que exista incluso una atención que sea más eficiente. Eso también yo diría que eso dependería también de cómo se mantenga una cierta mística dentro de las instituciones, ¿no? Atender a las personas de la mejor manera posible es importante. Eficiencia en los servicios públicos. Exactamente. Por ejemplo, la digitalización de los servicios, ¿no? Que hayan tiempos de respuesta, también considero que es importante. Y regresando al caso, por ejemplo, de la cultura, hay un tema que sí me llama la atención y que vale la pena topar. Por ejemplo, en muchos países del mundo, el sector cultural impulsa cosas clave. Por ejemplo, Corea del Sur. ¿Qué es lo que hace Corea del Sur? Va a un nuevo país, digamos el Ecuador, y dice el gobierno coreano, ok, vamos a Ecuador, pero nos vamos con la marca de televisores, la 1 y la 2, nos vamos con la marca de carros, la 1 y la 2, para no mencionar marcas, y vamos con nuestras telenovelas y vamos con el que se llama K-pop. No sé si tal vez se ha fijado que en los parques de Riobamba, La Tacunga, pero también en Singapur y también en Los Ángeles y también en Nueva York y también en París hay unos grupos de adolescentes haciendo coreografías en lo que uno parece, oye, inglés, pero no es inglés, es coreano. Y entonces este tema es muy relevante y los países tienen que tomar en cuenta porque hay ocasiones en las que se gasta millones de dólares en hacer logotipos para posicionar la marca país, pero en las industrias creativas, por ejemplo, en donde está la música, el cine, el teatro, los videojuegos, la moda, se posiciona efectivamente la marca país. Y otra propiedad de la cultura es la integración social. Es decir, si me conozco con la persona con la que voy acompañada a un coro, a una biblioteca, la actitud hacia los vecinos es diferente, la actitud en el barrio, en la comunidad es diferente, por dar un ejemplo, ¿no? Y también la memoria, ¿no? ¿Qué recordamos sobre un hecho que ocurrió en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro barrio? Es importante. Yo diría que antes que tan solo pensar
en un andamiaje institucional son los conceptos los que deben prevalecer, ¿no? Y proyectarse en el tiempo. Fíjese que hay una página, a mí me gusta mucho, que se llama thenumbers.com. Uno puede consultar y ahí puede ver, ¿no? Por ejemplo, que entre las 10 primeras franquicias de Hollywood, de cine, del cine comercial de Hollywood, se podría financiar más que un presupuesto del Ecuador, ¿no? Solo la franquicia de uno de los universos cinemáticos supera 30.000 millones de dólares en facturación. Eso es lo que está en juego, por ejemplo, en cuanto a cómo se ve el país proyectando, o los países, cómo se ven proyectados a mediano y largo plazo. Entonces, para que exista eso, claro que hay que tener un sistema de innovación, ¿no? Cómo se capacitan los diferentes sectores para llegar a una cosa así. Claro que el ejemplo puede ser un poco burdo porque hay diferencias muy grandes entre lo que significa la industria de Hollywood y lo que puede llegar a ocurrir en América Latina. Pero sí es importante tener eso en una especie de radar, de barómetro, para pensar, bueno, ¿qué es lo que vamos a proyectar en este país de aquí en adelante? ¿Hasta cuándo el país debe depender, por ejemplo, de la exportación de productos de alguna manera primarios, ¿no? ¿Y cuándo podemos pasar a una siguiente fase? Eso creo que es lo que a lo mejor nos podemos preguntar alrededor de la eficiencia del Estado. Claro, y una parte, digamos, bueno, el Ministerio de Cultura y la propuesta es esa, se fusiona con el Ministerio de Educación. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector cultural? Bueno, hay muchas perspectivas, ¿no? Hay muchos países que tienen Ministerio de Cultura, e incluso los Estados Unidos no tienen un Ministerio de Cultura, pero sí tiene instituciones públicas dedicadas al fortalecimiento de esto. Y también está presente la política cultural y de industrias creativas, donde, repito, está incluido el cine, el teatro, los videojuegos, la moda, la arquitectura, un sinnúmero de sectores en donde hay valor simbólico, está muy presente en los acuerdos comerciales. Por eso, por ejemplo, Hollywood es un clúster. Un clúster es un área geográfica en donde están poquitas empresas grandes y 5.000 independientes, en el caso de Hollywood, que colaboran entre sí. Entonces, pensar en estos sistemas de colaboración es importante. Bajo esa perspectiva, podemos ver lo que pasa alrededor de diferentes modelos. Hay otros países que no tienen la figura... La burocracia, por ejemplo. Se puede reducir la burocracia, se puede mejorar la coordinación interinstitucional, se puede también optimizar los recursos, podemos hablar también de tal vez tener más claridad o una mejor gestión. O se puede hablar de ponernos metas, es decir, cómo pueden los diferentes actores colaborar en diferentes aspectos, porque uno es la industria cultural y creativa que genera empleo y genera recursos, y otro es el campo de la cultura como un imán que nos mantiene unidos, que nos mantiene cohesionados, que previene la violencia y que permite a las sociedades identificarse, ¿no? Entonces, son dos aspectos importantes. En el uno y en el otro es importante plantearse un plan. Y por eso insisto tanto que, por ejemplo, hay muchos gobiernos que no se plantean un logotipo de marca país, pero tienen una política de lo que se llama diplomacia cultural muy poderosa. Entonces se plantea, ok, ¿a qué mercados nosotros nos vamos a acercar en el campo de las industrias culturales y creativas? ¿Y qué vamos a hacer en el campo de la integración social? Creo que eso prevalece antes que tan solo el andamiaje institucional, pero por supuesto que hay que pensar en un plan. ¿A dónde vamos a ir? ¿Con qué productos y servicios ¿A dónde vamos a ir? Ese plan, ¿cómo lo plantearían ustedes, por ejemplo, desde el sector cultural? ¿En acciones inmediatas, acciones a largo plazo incluso? Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Le hablo, por ejemplo, donde yo estudié, que es en el Reino Unido. Ahí hay un índice de cobertura de servicios culturales. Y eso es interesante porque si usted en su barrio tiene al menos una biblioteca, tiene al menos un coro, se conoce con el vecino.
comparte recuerdos y eso hace que haya una integración mucho más fluida, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que un índice de cobertura, así como tenemos un índice de cobertura de luz eléctrica, de agua potable, la cultura también debería ser importante, ¿no? Ayuda, por ejemplo, a que exista sensibilidad por parte desde los más pequeños hasta no puede haber límite de edad. Y además, otro plan que, por ejemplo, Corea del Sur implementó muy potente es que hayan muchas horas de formación en artes, desde los más chiquititos, pasando por las universidades. Esto incentiva la sensibilidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros a veces para admirar, no sé, un paisaje o para escuchar una canción y para comprender el problema o la alegría que tiene una persona que vive cerca nuestro o lejos? Pero un tiempo para apreciar un niño subido sobre un columpio. Es decir, hay un sinnúmero de aspectos alrededor, por ejemplo, de la cultura, que pueden ser muy importantes para la sociedad. ¿Qué otros aspectos se podrían impulsar? Hemos hablado de formación, de capacitación, que se incluya, ¿no?, en este plan del cual ustedes podrían incluso proponer. Por supuesto. Entonces, hay un lado que tiene que ver con la memoria y el patrimonio, ¿no? Entonces, ahí es importante la cobertura de los servicios culturales como si fueran, como de hecho muchos países lo consideran, un servicio básico. Y por otro lado, un plan de industrias culturales y creativas que apunta a la complementariedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso de una película X? Porque no voy a mencionar un nombre en específico, pero hay una escritora que hizo una película sobre un mago, niño, ¿no? Entonces, pero el proceso comienza con el escritor. Pues el escritor conversa con un estudio de televisión y de cine y hacen la película. Y finalmente se conversan con las salas de cine y las plataformas. Esto es el trabajo colaborativo del siglo XXI. El trabajo colaborativo es realmente el cómo impulsar estas industrias creativas, ¿no? Y de hecho, cuando eso se complementa con la exportación de bienes y servicios, llegamos a posicionar la marca país, podemos ir con nuestros productos y servicios y también podemos ir con series de televisión, ¿por qué no telenovelas? ¿Por qué no programas para niños? Etcétera. Y también con los productos que exportamos a los mercados en donde tenemos un intercambio comercial más cercano y donde ambicionamos entrar. ¿Experiencias internacionales que se ha tenido en este aspecto? Corea, por ejemplo. Corea lo hace así. Los países europeos lo hacen también así. Por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho desde los años 30? Francia se plantea, ok, vamos a mantener nuestra influencia en África, y dice, nos planteamos la Alianza Francesa, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Enseñan el idioma, pero también introducen la cultura de ese país. Y lo que buscan es ganar los corazones y las mentes de públicos exteriores. Entonces, por eso no vemos un loguito nada más con la marca País Francia, porque ya tienen décadas de habernos compartido su música, su idioma, su comida, etcétera. Y desde Ecuador, ¿qué podríamos hacer para fortalecer justamente estas acciones, ¿no? Memoria, patrimonio, cobertura e incluso ya con ejemplos a nivel internacional? Lo que estaba mencionando hace un momento. El plan. El plan de cobertura, ¿no? Porque tenemos fondos públicos que se inyectan al sector, pero un plan de cobertura. También creo que es importante empezar también a considerar la valoración, que la valoración no puede ser necesariamente solo económica, es decir, a dónde van los fondos públicos y cuánto valora ese público esta oferta, ¿no? Digamos una obra de teatro, si es que es una obra de teatro o una producción cinematográfica, ¿cómo conecta también eso con la ciudadanía? Porque si bien hay cineastas o hay artistas que plantean una obra, esos artistas también tienen que plantearse, pero ¿cómo va a valorar mi público esta producción? También es un proceso de negociación en el que no debería tratarse de una producción que llegue solo a una pequeña
cantidad de la población súper elitista, ni tampoco pensar que el nivel podría sacrificarse, sino encontrar un punto medio. Estos principios me parece que son fundamentales para plantearnos una gestión en lo cultural muy potente y que tenga tanto una visión a lo interno como a nivel regional y, ¿por qué no, global? Y al hablar de gestión cultural, yo creo que también existe una corresponsabilidad. ¿Cómo actuar, por ejemplo, desde la academia? Creo que es importante la investigación. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha hecho? Yo he pertenecido al clúster de la economía creativa y ahí hemos Ujú. levantado una investigación sobre esto que he mencionado hace un ratito, que es la creación, la producción, la distribución de contenidos en el campo audiovisual y finalmente el consumo. Porque, por ejemplo, si yo planteo una producción que no corresponde al público al que me estoy dirigiendo, no lo van a ver. O si es que no tengo asegurado un mecanismo de distribución, no se va a poder apreciar por el público. Entonces, sí son cosas importantísimas porque son nuevas fuentes de ingresos y una forma tal vez, no diría distinta, pero muy interesante de ver la economía, de ver la sociedad, de ver la convivencia diaria. Ujú. Y si hablamos de la fusión justamente que se va a dar entre el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, las acciones, las actividades que se van a realizar, la misma gestión no se va a ver afectada porque este es un trabajo conjunto e incluso que va a ser articulado con otras instituciones, desde el ámbito cultural, por ejemplo. Claro, ese es el escenario ideal, que no se vea afectada y que se mantengan estos principios. Ahí hay una institucionalidad que existe, ¿no?, en la Constitución, en la Ley de Cultura, que hay que analizarla con mucho detenimiento, ¿no? Como decía, hay muchos países que mantienen la institucionalidad cultural. Mantener la institucionalidad cultural es importante para darle el peso que se merece la cultura en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay Que que ahora tomar en se ha cuenta. fortalecido. Bueno, yo diría que depende cómo se ejecuten los proyectos, hacia dónde marche la perspectiva, ¿no? Entonces, eh, Habrá proyectos inmediatos también que se tendrá que hacer para de alguna manera fortalecer. en Quito está uno de los mejores estudios de animación de América Latina que produce piezas audiovisuales para Hollywood. Esto no lo sabe la ciudadanía, pero ese es, diría el Ecuador, que no se rinde nunca. Y en los gestores de la creatividad no termina nunca. Y de hecho, por ejemplo, este señor Richard Florida, que es un escritor, un académico, escribió este libro que se llama El surgimiento de la clase creativa, Ujú. ¿no? Él habla ya no de la época en la que las grandes fábricas tienen que tener una infraestructura grandota, pero tienen que tener gran creatividad. Y en la creatividad hay un recurso que nunca va a parar, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en los recursos que se pueden agotar, ¿no? Incluso el petróleo, algún día se va a acabar. Pero por eso tenemos un montón de películas de las mismas franquicias en la versión 20, 30, 40, porque el señor Papá Pitufo no va a morir nunca. Y de él podemos sacar muñecos, series de televisión, películas, lo que sea. De lo que usted mencionaba, aquí en Quito, que existe, Aquí existe. ¿Puedo decir el nombre del estudio? sí, podemos decirlo. Se llama Estudio Mate y son un gran ejemplo para la creación de América Latina. Y de esas cosas son las que yo considero que nos podemos sentir muy orgullosos porque la creatividad de nuestra gente nunca se va a agotar. Porque además la tecnología ha avanzado. Muchas de la coordinación de estas cosas se hacen con ciudades que están al otro lado del mundo, ¿no? Pero siempre es importante, en mi criterio, y sinceramente creo que es algo que al Ecuador todavía le hace mucha falta Ujú. trabajar, es el trabajo colaborativo. Cómo un escritor se complementa, y esto sí es una cosa importante. Queridos escritores, conversen con los productores audiovisuales. ¿Por qué no convertir su gran obra sin sacrificar la esencia de su producción literaria en una telenovela? Eso es lo que también tenemos que plantearnos. En una telenovela con gran contenido, con gran producción, manteniendo su esencia. ¿Por qué no?
¿Por qué no exportarla? ¿No? ¿Dónde está nuestra producción para niños? ¿No? En los estudios que hemos levantado hay hay un gran apetito por los programas de televisión o audiovisuales para niños. Entonces, creo que ahí hay un trabajo que puede impulsarse muchísimo más. Para finalizar la entrevista, ¿qué expectativas ustedes podrían tener dentro de esta fusión y que obviamente va a ayudar a fortalecer este sector? Yo diría que la idea es tener perspectiva, ¿no? ¿Ya? Pensar en qué mercados nosotros necesitamos, no digamos atacar, pero a qué mercados podemos llegar, con qué productos o servicios, cómo nos vamos a capacitar mejor, cómo vamos a colaborar mejor en el campo industrial de la cultura y cómo nos vamos a integrar mejor, cómo vamos a compartir experiencias, cómo vamos a valorar al vecino, a la persona con la que trabajo a largo plazo. Esa me parece que es la discusión central. Gracias, Pablo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Un gusto. Hemos conversado con Pablo Villalba sobre la fusión de ministerios, sobre todo desde el ámbito cultural. Con esta información finalizamos el día de hoy a fondo. Les esperamos el día de mañana. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo inmenso a todos.